Hola a todos, hoy voy a compartir con ustedes mi opinión acerca de este libro titulado 48 Leyes del Poder, escrito por Robert Greene. Desde un principio dejaré claro que no voy a hacer ningún tipo de spoiler referente al libro, en caso de que lo quieran leer. Tampoco voy a desprestigiar o hablar mal sobre este libro, ni de su autor. Lo único que voy a hacer es compartir de manera general qué es lo que más me gusta de este libro y por qué lo recomiendo. También mencionaré algunas cosas que yo en lo personal mejoraría. Sin nada más que decir, empecemos con las cosas que me han gustado, que son 5. En primer lugar, parece ser un libro bastante denso y a veces las personas no quieren leer una cantidad enorme de páginas, pues este libro tiene más de 600. Sin embargo, lo que me gustó mucho de este libro es que la lectura no se tornó en ningún momento tediosa. Al ser un libro grande, muchos pensarán que es aburrido o muy difícil o muchas cosas más y por ende tienden a evitar este tipo de contenidos. Pero en este libro no existe este caso. Si bien es un libro bastante grueso, bastante grande, en ningún momento te vas a sentir aburrido y podrás incluso disfrutar de las 600 páginas sin ningún problema. Esa es una gran ventaja y este sería el primer punto a favor. Es un libro muy fácil de leer y que te atrapa desde la primera página y en ningún momento se torna tedioso. Es una lectura bastante amplia, sí lo admito, pero la podrás disfrutar de principio a fin. Ok, la segunda cosa que más me gustó de este libro es en sí el contenido. Si bien dije al principio que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, les puedo mencionar que tiene una muy amplia variedad de datos. O sea, no se repiten en el libro. O sea, si por alguna razón te salta solamente una página, ya te habrás perdido de información muy valiosa, pues cada página contiene información diferente, nueva y muy importante si lo que quieres es entender el libro en su totalidad. Y es por eso la misma razón que te atrapa, porque tiene tantas, pero tantas cosas que enseñarte que incluso al terminarlo querrás un segundo libro de este estilo. Muchos libros que he leído han pecado de enseñarnos, ¿no?, en 300 páginas, algo que bien pueden enseñar en solo 10. Este libro es la excepción. En este libro te enseñan en 600 páginas algo que alguien te enseñaría en 600 páginas. Es decir, si la cantidad de páginas son muchas, es porque hay mucha información que no se repite. Aparte, la información aquí está muy organizada y muy bien sintetizada, que de hecho es la tercera cosa que más me gustó de este libro, su organización. Cada ley planteada en este libro está dividida y está ordenada por secciones. Por ejemplo, primero te muestra una ley y cada ley empieza con una sección llamada criterio, que está dividida en la pequeña parte de hasta enfrente y te explica con muy pocas palabras la ley en sí. Posteriormente hay otra sección que se llama transgresión de la ley, que son los ejemplos históricos de personajes que han hecho lo contrario a esta ley, es decir, que no cumplieron dicha ley y pagaron las consecuencias. Y el autor también te muestra una interpretación de eso. Te interpreta en palabras sencillas el error que cometió el personaje por no cumplir esta ley. En la segunda parte de cada ley también hay una sección que se llama observancia de la ley, que es todo lo contrario. Son ejemplos históricos de personas que sí han cumplido con esta ley que dicta y después lo interpreta. ¿Por qué cumplió exitosamente con esta ley? Y al final de cada ley hay dos secciones que se llaman claves para alcanzar el poder e invalidación, que en muy pocas palabras
se refiere a la explicación total de la ley en el ámbito cotidiano, en el día al día, no tanto en los ejemplos históricos, y bajo qué circunstancias esta ley no funciona. En lo personal considero que es un libro muy bien organizado, ha sido perfectamente analizado y cuyo contenido es muy relevante. Por ejemplo, para no hacer tanto spoiler, vemos aquí una sección que se llama transgresión de la ley, o vemos aquí la ley en sí con el criterio. O sea, tiene secciones y cada sección tiene más secciones. Por ejemplo, aquí una interpretación, las claves para alcanzar el poder, más interpretación en caso de no verlo, observancias de la ley, es decir, cuándo se ha cumplido, la otra ley organizada, ejemplos, historias, narrativas, poemas, fábulas, todo está muy bien estructurado. Y eso es lo que más me encantó de este libro, que es bastante intuitivo. Es decir, puedes leerlo de manera agradable. Por eso yo puedo decir que es como la tercera cosa que más me encantó de este libro. La cuarta cosa que me gustó es que su contenido no intenta ser políticamente correcto. Muchas personas se ofenden con facilidad y quieren que todo su entorno sea un entorno amigable. Este libro rompe con esas creencias, creencias débiles de gente mediocre, pues este libro te brinda leyes, leyes amorales, despiadadas, que te enseñan a cómo ser un manipulador, un hipócrita, un interesado, en cómo utilizar a tus amigos, cómo utilizar a tus enemigos, fingir que te importan los problemas ajenos, fingir que estás del lado de las personas, fingir que te preocupan los problemas sociales y en muchos casos te enseña a engañar y desechar a otras personas cuando no te son útiles. Pues a pesar de que todo esto que mencioné puede ser considerado malo, muchas veces es necesario si lo que quieres es escalar y volverte alguien poderoso. Este libro no necesariamente te dice daña a las personas, todo lo contrario. Te dice que como tal no le busques pleito a otras personas, dales la razón, porque cuando les das la razón bajan la guardia y es más fácil manipularlas. O sea, no hace hincapié a la pelea física, en pocas palabras. Incluso hay una parte del libro que te dice que no importa si tu ex amigo se enoja porque lo traicionaste, simplemente te vas y te consigues otro. O sea, es un libro como que va en contra, ¿no?, de las leyes morales. Y finalmente ya la quinta cosa, y que de hecho es la que más me gustó, mi favorita, es que este libro está validado. O sea, está basado en hechos reales. No es un libro de fantasía que te muestra lo que supuestamente debería de pasar. Tampoco te mete ideología barata de cómo debería de ser el mundo, cómo deberían de ser las personas. No te mete creencias ajenas. Tampoco te llega propaganda, ¿no?, al estilo Disney diciendo que el culpable es el gobierno, el culpable son los padres, el culpable es otra persona. No. Este libro te enseña a tomar la responsabilidad completa. Te enseña a ser auténtico, a manejar a las personas. Y si estamos en un mundo cruel, pues te enseñará a hacerlo también y cómo salirte con la tuya. Y todas esas enseñanzas, como bien dije, son validadas, ocurrieron en verdad. Te muestran personajes históricos reales, como reyes de Italia, reyes de Inglaterra, reyes de España, cómo ellos alcanzaron el poder y cómo lo mantuvieron y qué errores cometieron. También te enseña, por ejemplo, cómo los grandes estafadores se ganaron a las personas crédulas, cómo las engañaron, cómo las personas poderosas sacan beneficios. También te enseña a no ser capturado por el enemigo, o sea, por no ser aplastado por ellos, todo lo contrario, te enseña cómo aplastarlos, te enseña a pasar desapercibido y te enseña la cruda realidad de la historia humana, cosa que ningún libro te enseña. Estas son las 5 cosas que más me gustaron de este libro.
y por eso te lo recomiendo, porque te obliga a ser un cortesano. De hecho, hay una ley dedicada únicamente a la conducta cortesana. Es decir, que debes de aprender a actuar en contra de tus propias creencias e ir cambiando y desechando aquello que no te da resultados. Lejos de considerarlo un libro, yo lo considero un manual de vida que debes de tener presente en todo momento. No hace falta que seas un rey, un magnate, un jefe para leerlo. Puedes ser un estudiante, un empleado o lo que tú quieras, pero es un libro del cual no te arrepentirás. Ahora voy a mencionar las cosas que no me gustaron de este libro, que no son muchas, son solo dos, pero bueno, son cosas que yo tengo en cuenta, ¿no? Primero, este libro se concentró principalmente solamente en la historia de Europa y la historia de Asia. Si bien algunas veces mencionaba la historia de América, solo hacía énfasis a los Estados Unidos y en solamente una ocasión en México. Por ejemplo, a Pancho Villa, etcétera, ¿no? Y en una ocasión ni siquiera mencionaba al resto de los países, es decir, no mencionaba a los países latinos ni otros países del continente americano. Y si los mencionaba, solamente los trataban como países secundarios. Por ejemplo, hacía mención de países sudamericanos, pero no lo hacía por el país en sí, sino para explicar la historia de España de personas que viajaron al sur de América. Es decir, no abarcó, ¿no?, en sí la historia de los países americanos. Hubiese sido interesante que abarcara un poco más la historia latina o historia de países hispanos, pero bueno, es solo una opinión. Y no por ello significa que las leyes estén mal. Por el contrario, se puede aplicar estas leyes en cualquier parte del mundo. Por eso no considero tan necesario cambiar o explicar acerca de la historia de Latinoamérica. La segunda cosa que yo mejoraría sería agregar una conclusión en el libro. Este libro te explica las 48 leyes de poder, pero ahí termina, o sea, te explica la 48 y finaliza. Me hubiese gustado que al final dieran una conclusión general de las 48 leyes o que dijera algo general del poder, pero no fue así. Claro que esto se compensa porque en cada capítulo hay como que una serie de conclusiones para cada ley, pero no existe una conclusión general que abarque las 48 leyes. Es decir, por ejemplo, aquí se ve la última parte de la ley número 48. Se ve la sección de invalidación y finalmente ya la bibliografía. O sea, no pasó a una conclusión general. Te explico nada más la ley, que era la ley número 48, que creo que es esta. De la 48 se termina el libro. O sea, no hay una conclusión general o no hay una reflexión. Claro que tampoco es tan obligatorio, pero hubiese estado genial. Y eso sería todo. En lo personal yo le sacaría a este libro una calificación de 9.5 sobre 10. Es un excelente libro. Sin duda alguna es uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida. Y si hubiese tenido una conclusión o si hubiese abarcado un poquito más la historia de otros países, sin duda le daría un 10 sobre 10. Pero bueno, es solo mi opinión. En sí la información es realmente buena. Y te lo digo yo. Si tienes una duda sobre si comprar este libro o no comprarlo, no te lo pienses, cómpratelo. Te aseguro que no te arrepentirás. Es una lectura que yo hubiese deseado haber leído hace muchos años atrás, pero que muy lamentablemente apenas pude terminarlo, pude leerlo. Pero bueno, nunca es tarde. Eso ha sido todo y muchísimas gracias. Adiós.